Amigos, bienvenidos a la lección número 27, cómo aplicar reflexiones en el plano cartesiano. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. ¿Cómo debiera verse el reflejo del pato en el agua? Comencemos. Reflexión o simetría axial. La reflexión, también llamada simetría axial, mueve puntos según una línea recta llamada eje de simetría, que simula ser un espejo. Considera la siguiente imagen. Aquí podemos apreciar el reflejo de la casa en el agua. El eje de simetría en este caso es la línea que separa al agua de la tierra, es decir, la línea horizontal que ves acá. En este caso, esta línea se llama eje de simetría. Observa que cualquier punto de la casa y su reflejo, llamado punto simétrico o simplemente simétrico, está a la misma distancia del eje de simetría. Por ejemplo, si consideramos esta parte de la casa y le llamamos punto A, entonces su reflejo está aquí abajo y a este punto le llamaremos A'. Y aquí se puede apreciar que la distancia del punto A la línea amarilla al eje de simetría, que es este segmento, mide lo mismo que su reflejo, A' hacia el eje de simetría. Ahora llevemos este concepto al plano cartesiano. Reflexión en el plano cartesiano. Comencemos aplicando una reflexión al punto A usando al eje X como eje de simetría. Es decir, a esta línea horizontal llamada eje X será nuestro espejo. Entonces, como el punto A y su simétrico están a la misma distancia del eje X y bajando por esta línea vertical, entonces lo que tenemos que hacer es contar cuántas unidades separan al punto A del eje X y contamos lo mismo hacia abajo. Y aquí contando tenemos 1, 2 unidades, así que a partir de este punto bajamos 1, 2 unidades. Y acá hemos encontrado el punto A', el reflejo del punto A. Recordemos que las coordenadas del punto A son 3,2 y aquí podemos ver que las coordenadas del punto A' son 3, menos 2. Y aquí puedes ver que la coordenada X de ambos puntos no cambió, dado que ambos están 3 unidades a la derecha del origen. Sin embargo, la coordenada Y cambió, dado que una nos indicaba que estaba 2 unidades hacia arriba y el simétrico estaba a 2 unidades hacia abajo. Y esto es lo que va a ocurrir siempre cuando apliquemos simetrías usando el eje X como eje de simetría. Solo la coordenada Y, la segunda coordenada, va a cambiar, y solo de signo. Si ahora le queremos aplicar una reflexión al punto A, pero usando el eje Y como eje de simetría, el eje vertical, entonces tenemos que hacer lo mismo que antes, es decir, vamos a contar la distancia del punto A al eje vertical, al eje Y, y siguiendo esta línea horizontal, vamos a seguir hacia la izquierda. Así que contando acá tenemos 1, 2, 3 unidades, entonces a partir de acá contamos 1, 2, 3 y acá estaría el punto A', que sería el simétrico del punto A, pero con respecto al eje Y. Recordemos que las coordenadas del punto A son 3,2 y las coordenadas de A' en este caso resultaron ser menos 3,2. Es decir, la segunda coordenada no cambió, la coordenada Y, dado que en ambos casos nos decía que el punto A y el punto A' estaba 2 unidades hacia arriba del eje X. Sin embargo, la primera coordenada cambió, pero solo de signo, dado que en el caso del punto A nos indicaba que estaba 3 unidades a la derecha y en el caso de A' que estaba 3 unidades hacia la izquierda. Y esto es lo que va a pasar siempre. Cuando apliquemos una reflexión respecto al eje Y, solo va a cambiar de signo la coordenada X, la primera coordenada. Apliquémosle ahora una reflexión al triángulo ABC, nuevamente usando al eje Y como eje de simetría, el eje vertical. Lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar el simétrico de los 3 vértices. En el caso del punto A vemos que está a 3 unidades del eje vertical, así que a partir de este punto nos vamos 3 unidades a la derecha y llegamos acá. Aquí está el punto A'. El punto B está a 1 unidad del eje Y, así que si contamos a la derecha llegamos acá. Aquí está B'. Y el punto C está a 2 unidades del eje Y. Entonces a partir de acá contamos 2 unidades hacia la derecha y aquí estaría C'. Ahora uniendo los vértices B', C', C' con A' y B' con A', hemos obtenido el triángulo simétrico al triángulo ABC con respecto al eje Y.
Puedes ver que el efecto es a modo de espejo, como la figura inicial que vimos con la casa que se reflejaba en torno al agua, nada más que en este caso el eje es vertical. Bien, luego de haber revisado todos estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo debiera verse el reflejo del pato en el agua? Como lo vimos en el caso de la casa que se reflejaba en el agua, había un eje horizontal que servía como eje de simetría, así que en este caso el patito se va a ver reflejado hacia abajo, dando la siguiente figura. Aquí puedes ver cómo el pato y su reflejo son simétricos respecto al eje horizontal, correspondiente a la superficie del agua. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.